La Biblia revela las intervenciones de Dios en los asuntos de su pueblo. La historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mejores ejemplos de esto. Ezequías era un hombre que era completamente opuesto a su terrible padre, Acaz. Durante su reinado, recibió un honor inusual haciendo lo que era correcto a los ojos del Señor, al igual que su ancestro David había hecho. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que el Señor aprobaba, al igual que lo había hecho David, su predecesor, según se describe en Reyes 2, capítulo 18, versículos 1 al 3. Ezequías fue uno de los pocos reyes que eliminó los altares y lugares de idolatría, derribó los postes de adoración a Aserá y redujo a la nada la serpiente de bronce creada por Moisés siglos atrás, conocida como Neustán, que significa cosa de bronce, como se describe en Números, capítulo 20, versículos 8 al 9. Dios había ordenado a Moisés: haz una serpiente venenosa y colócala en un poste, todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste, y cuando alguien era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce, permanecía vivo. Es lamentable que este objeto que Dios había utilizado para liberar a su pueblo se convirtiera en una fuente de adoración. Ezequías fue considerado un rey excepcional en Judá debido a su fidelidad a los mandamientos de Dios. Ezequías depositó su confianza y fe en el Señor, el Dios de Israel, de manera que después de él no hubo otro igual entre los reyes de Judá ni entre los que lo precedieron. Después de leer sobre la infidelidad y las acciones atroces de muchos reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías es un aliento de aire fresco. Prosperó en todo lo que hizo, ya que el Señor estaba con él. Se rebeló contra el rey de Siria y se negó a servirle. Derrotó a los filisteos, incluyendo su territorio, desde las torres de vigilancia aisladas hasta las ciudades fortificadas y pobladas. En el cuarto año de su reinado, Sennacherib, rey de Siria, subió contra Samaria y la asedió durante 3 años, tomando la ciudad en el 6º año del reinado de Ezequías y deportando a Israel a la Siria. Además, conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, en el 14º año del reinado de Ezequías. Ezequías envió un mensaje al rey de Siria en Laquis, admitiendo su error y pagándole un gran tributo de plata y oro. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba planeado. Sennacherib atacó Jerusalén, dejando solo a la ciudad bajo el reinado de Ezequías. En ese momento, Ezequías pudo haber sentido que había calculado mal la situación y admitió su error al enviar el tributo a Sennacherib. A pesar de su pago masivo, las cosas iban a empeorar. Dios rodearía a los asirios alrededor de Jerusalén para probar la fe de Ezequías y demostrar su poder al pueblo. En el año 701 a.C., Sennacherib, el rey asirio, emprendió una campaña militar para conquistar Jerusalén, la capital de Judá. Sennacherib tenía un vasto ejército a su disposición y estaba decidido a someter a Judá. Jerusalén estaba bajo un asedio inminente, y el rey Ezequías y su pueblo estaban aterrados por la perspectiva de ser conquistados y esclavizados. Sennacherib envió una delegación y un gran ejército a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. La delegación se dirigió a Ezequías y le hizo amenazas y promesas tentadoras. Desafiaron la confianza de Ezequías en Dios y le instaron a que confiara en ellos y no en el Señor. Sin embargo, Ezequías permaneció fiel al Señor y buscó su ayuda en medio de la adversidad. La historia destaca la importancia de confiar en Dios en momentos difíciles y de no sucumbir a las tentaciones y amenazas del enemigo. Uno de los emisarios asirios le dijo: haz un pacto con mi señor, el rey de Siria, y te daré 2000 caballos y gran riqueza. También le recordó que el ejército de Judá era muy débil comparado con la de los asirios, además de tener una desventaja muy grande en número de efectivos. Por último, él afirmó que el propio Señor le había ordenado atacar y destruir esta tierra, básicamente diciendo: tu Dios está de mi lado. Esto era una mentira, pero para el pueblo de Jerusalén desmoralizado, podría haber parecido que él tenía razón. Después de todo,
sus vecinos del norte habían caído ante Siria, y estos mismos conquistadores crueles estaban ahora a sus puertas. Cuando el rey Ezequías escuchó el informe, debe haberse preguntado cómo había ocurrido un cambio tan drástico en los eventos. A pesar de su obediencia a Dios, su renovación de la adoración en Judá y su seguimiento de las instrucciones del Señor, ahora se enfrentaba a una amenaza abrumadora. Esta historia nos recuerda que la fidelidad a Dios no garantiza la ausencia de adversidad, pero nos prepara para enfrentar las pruebas con valentía. Ezequías confió en el Señor incluso en medio de la angustia. A pesar de la adversidad, su fe en Dios no vaciló. Ezequías se dirigió al templo del Señor para adorar, a pesar de su angustia. Además, envió una delegación vestida con tela de saco para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Explicaron la situación grave de Judá a Dios a través de su profeta y pidieron oraciones por el remanente del pueblo de Judá. Ezequías buscó a Dios en medio de la aflicción, mostrando su confianza en el Señor en tiempos difíciles. Isaías, el profeta, luego envió un mensaje a Ezequías, asegurando que Dios había oído su oración y ofreciendo palabras de consuelo y promesa. Dios declaró que el rey de Siria no entraría en Jerusalén ni lanzaría una sola flecha contra ella. Dios prometió defender la ciudad por amor a su pueblo. La respuesta de Dios fue asombrosa. En esa misma noche, un ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio, y en un acto sobrenatural, mató a 185,000 soldados asirios mientras dormían. Esta masacre ocurrió sin que nadie se diera cuenta y sin que se produjera una batalla física. Los asirios se despertaron por la mañana y encontraron a sus compañeros de armas muertos en sus tiendas de campaña. La matanza fue catastrófica y desmoralizante para el ejército asirio, que se retiró apresuradamente de Jerusalén y regresó a su capital, Nínive. La campaña de Sennacherib contra Judá había fracasado espectacularmente, y su ejército había sido diezmado en una sola noche. Jerusalén, por otro lado, quedó indemne y el pueblo de Judá atribuyó la victoria al poder y la intervención de Dios. La historia de cómo el ángel mató a 185,000 asirios se convirtió en un testimonio del poder divino y la protección de Dios hacia su pueblo elegido. Además, marcó un punto crucial en la historia de Judá y fortaleció la fe del rey Ezequías y su pueblo en el Dios de Israel como su protector y defensor en tiempos de crisis. Este evento fue considerado un milagro divino y una intervención directa de Dios para proteger a Jerusalén y su pueblo elegido. La historia muestra el poder de la fe y la confianza en Dios, así como el papel de los ángeles como instrumentos de la voluntad divina en la narrativa bíblica. Por último, me gustaría preguntarte si alguna vez sentiste que Dios te puso a prueba.